Hola Alma, ¿me escuchas? Hola Altair, sí te escucho. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, perfecto. Mayrin, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Perfecto, pues muchísimas gracias. Antes de comenzar la sesión, me gustaría brindarles a todas las personas que nos acompañan unas breves indicaciones. Les recordamos que este curso está siendo grabado y todas aquellas personas que permanezcan en la sala nos brindan su consentimiento para poder subir sus participaciones a nuestro canal de YouTube cuando el curso sea subido. También les recordamos que sus cámaras y micrófonos deben de permanecer apagados y en el lapso de preguntas y respuestas deberán levantar su mano digital para que les sea asignado el uso del micrófono. También les recordamos que sus participaciones deben de ser muy breves para que todas y todos puedan participar. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, pueden escribirnos directamente al correo de centro educativo @mit.org.mx. Si no tienen alguna duda o alguna pregunta, les cedo el uso del micrófono y bienvenidas nuevamente. Gracias, Alta. Ok, ya estoy viendo la presentación. Hola, bienvenidas y bienvenidos al segundo curso, a la segunda sesión del curso, que tiene como título Bienestar Emocional, la salud mental en tiempos de COVID-19. Antes de comenzar como tal con el contenido de la sesión, vamos a hablar qué es lo que se espera a lo largo de este curso de manera general. El objetivo que nosotros estamos planteando con este curso es dar una introducción al tema de salud mental y proporcionar herramientas de autocuidado que puedan funcionarnos en este contexto que es del confinamiento en el que nosotros nos encontramos. ¿Qué es lo que podemos encontrar a lo largo de las sesiones, May? Sí, en la primera sesión estuvimos revisando cómo es que las emociones han impactado con la llegada del COVID, cómo es que las estamos viviendo, qué es lo que podemos experimentar. En esta segunda sesión nos vamos a enfocar más a la parte de la salud mental, cuál es su importancia, por qué es importante atender esta parte. Y actuar a nivel preventivo. Y en la sesión 3 y 4 vamos a estar revisando ya más herramientas de autocuidado que nos van a servir, técnicas que les vamos a explicar para qué sirve, cuáles son los pasos a seguir para que ustedes las puedan poner en práctica. Ok, bueno, como Altair nos hizo el favor de comentar con ustedes, las participaciones se dan con la manita levantada, que está en la esquina inferior derecha, en la parte donde dice más, ahí es donde ustedes pueden levantar su manita. En caso de que quieran hablar, las participaciones las vamos a ir cediendo en ciertos momentos del curso. Como pueden ver, ahorita también tienen apagada la cámara y el video. Entonces, esto también es con fin de poder tener un poco más de control sobre las participaciones y también vamos a hacer el uso del chat en ciertas ocasiones. Entonces, también por ahí van a poder estar escribiendo para podernos dar sus opiniones, sus comentarios o lo que tengan que decirnos para que podamos hacer esta actividad más dinámica en la que nosotros los escuchemos a ustedes y ustedes nos escuchen a nosotros. Y pues eso sería todo. Ahora sí vamos a comenzar como tal con el contenido del curso. May nos va a ayudar a leer esta pequeña reflexión. Entonces nos vamos a empezar esta parte de la salud mental con esta cita. Se prevé que alguna vez habrá de despertar la conciencia de la sociedad y advertirá a esta que los pobres tienen tanto derecho al auxilio del psicoterapeuta como a la del cirujano, y que las neurosis amenazan tan gravemente la salud del pueblo como la tuberculosis, no pudiendo ser tampoco abandonada su terapia a la iniciativa individual. Pasará quizá mucho tiempo hasta que el Estado se dé cuenta de la urgencia de esta obligación suya. Y esta cita la escribió Freud por allá a finales, más o menos aproximadamente de los 1800, principios de 1900, y para que tengamos más o menos una idea desde qué tiempos existe em, esta como concepción errada que se tiene que el cuidado de la salud mental pues únicamente está dirigido a cierta población, ¿no? Que ya pues, les decimos, ¿no? Los que ya están locos. Entonces, en esta cita se refleja la esperanza de la importancia, la esperanza de que en algún momento se tome la salud mental tan importante como pues la otra parte, que es la orgánica. Ok, para poder hablar de los trastornos
trastornos mentales, que es lo que vamos a hablar más adelante, vamos a comenzar hablando de qué es la salud mental y vamos a ver cómo están íntimamente relacionados. Vamos a regresar al concepto de la sesión anterior, que era la concepción que se tiene a través de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, acerca de lo que es la salud mental. Dice que la salud mental es un estado de bienestar en el que la persona es capaz de realizar sus actividades haciendo frente al estrés que tiene, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. En este sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz con la comunidad. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, May. Sí, antes de pasar a la siguiente diapositiva, pues es importante, ya como todos sabemos en México, la concepción que se tiene sobre la salud mental no es muy buena. Y simplemente si nos vamos a los índices que el INEGI tiene sobre este concepto de salud mental, donde toma en cuenta o va a la alza uno de los problemas, más bien uno de los problemas que va a la alza en estos registros es el suicidio. Tan solo en el último año que se tiene registrado, que fue el 2019, se tienen 7,223 casos y pues vemos el reflejo, ¿no? de precisamente no darle la importancia de vida. Obviamente van a influir muchos factores para que desarrollemos trastornos diferentes, pero esto es uno de los resultados que refleja el por qué es importante. Así pues, podemos ver que esta concepción que se tiene, a lo mejor de darle poca importancia, viene desde el dualismo cartesiano. Este dualismo prácticamente lo que dice es que hay que separar, dividir el estudio de la mente y el estudio del cuerpo. Así en la parte corporal, pues los encargados son los médicos. Y dentro de este estudio corporal se hace otra fragmentación, donde entonces hay un especialista para el corazón, hay un especialista para el aparato digestivo, otros para los riñones, etcétera. Y del otro lado, pues están las personas, los estudiosos de la mente o de todo lo que tiene que ver con las actividades psíquicas del cerebro, que serían pues los psiquiatras, los neurólogos, los psicólogos. Entonces se hace esta fragmentación, esta fragmentación en dos partes y aparte cada una tiene otras fragmentaciones donde entonces no vemos que los trastornos mentales o lo que le pasa a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, tiene que ver en una relación con todo. Aparte de una relación con todos nuestros órganos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, con los factores que influyen con nuestra familia, con nuestra sociedad, con nuestros círculos de amigos, con cómo yo me voy a estar vinculando también con ellos, con la vinculación que yo haga. Y entonces existe esta desvinculación hasta con el entorno, ¿no? Me desvinculo de la tierra, me desvinculo del cielo, de lo que pasa a mi alrededor y ni siquiera me doy cuenta. Entonces así como yo voy a entender que a lo mejor el comer ciertos alimentos va a estar afectando mis emociones o que mis emociones van a estar afectando también esa parte, ¿no? De que en algunos momentos se me antoje más otra comida que otra o quiera dejar de comer o cómo la afectación de un órgano va a estar después repercutiendo en los demás. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de esto y vamos a apostar a esta idea de tomarlo los trastornos mentales o los problemas psíquicos como con una visión más integral. Sí, sí, justamente porque nosotros estamos viendo toda la parte de la salud mental y pensamos solamente en lo emocional o siempre tendemos a enfocarnos en una sola cosa, en lo emocional o en lo biológico, pero justamente estamos viendo que es esta parte de la integración, ¿no? De integrar la parte del cuerpo con la mente y también integrar la parte que tiene la relación de lo biológico, de lo psicológico y de lo social, y vamos a ver que están súper interrelacionados y cómo realmente son dependientes una de otras para poder tener un buen funcionamiento. Cuando nosotros hablamos de salud mental, estamos viendo más esta perspectiva integral. Entonces podemos decir cuáles son las características que nosotros podríamos decir que habla de tener una buena salud mental, una salud mental óptima.
En el primer punto podemos pensar que se refiere a la relación con el entorno, a la forma en la que tenemos de relacionarnos con nosotros, de manera asertiva, de manera adecuada, de manera que no perjudique ni a un lado ni al otro, que sea una relación que todo el tiempo está en múltiple contacto. En cuanto a la percepción personal, también es sobre el concepto que tenemos sobre nosotros mismos, sobre qué es lo que pensamos con nosotros mismos, qué tan conforme estamos con nosotros mismos, y no solo es esto en cuanto a la parte mental, sino en qué tanta importancia le estamos dando también a nivel biológico, porque recuerden que también todo lo que le metemos a nuestro cuerpo también es o benéfico o maligno, y ese es algo que es una decisión que nosotros estamos tomando y que afecta de muchas formas y en muchos sentidos. Otra cuestión se refiere hacia las habilidades para hacer frente a distintas situaciones que nos pasan comúnmente en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones de trabajo. Se refiere a cómo nosotros resolvemos estas actividades. Si tenemos métodos evitativos, si tenemos métodos confrontativos, si tenemos métodos resilientes. Y tenemos que tomar en cuenta que para esto van a influir muchísimas cosas. O sea, además de nuestra relación con los demás, de la parte biológica, de la parte social, también tenemos que tomar en cuenta que aquí hay muchísimos factores, como los factores económicos, que tienen una gran influencia también de manera general a nivel comunidad, y los factores que son políticos. Ahora, ¿qué podríamos decir que es cuando se presenta una anormalidad? Para empezar, tenemos que tomar en cuenta que esto de la salud mental no es un concepto lineal, que si tienes esta, ya palomita, y entonces ya tienes una buena salud mental. Y que si no tienes esta, pues entonces ya totalmente un tache. Es algo que está en constante cambio, no es algo lineal, es algo que tiene muchas curvas, pero también depende de cuánto nos salgamos de estas curvas y qué tanto afecten en ciertos aspectos cuando ya estamos hablando de una normalidad en la salud mental. Entonces, podríamos hablar de ciertos aspectos como la violación a las normas sociales. Esto porque también afecta en nuestras formas de convivencia, en nuestras formas de relacionarnos con los demás, y nos puede traer muchos conflictos. También estamos hablando de la salud mental cuando hablamos de aflicción personal. Cuando no tenemos un buen manejo de la salud mental, entonces estamos hablando de cuestiones que a nosotros también nos provocan dolor, nos provocan sufrimiento a nosotros mismos y en nuestra relación con los demás. Y otro que es muy importante, con el que es muy fácil identificarlo, es la incapacidad o la disfunción social, familiar, laboral, personal, que nosotros percibimos también en nuestra relación con los demás. Entonces, esto es para entender de manera general cómo podría ser esto de la salud mental. Ahora, pasamos a la siguiente, May. Para hablar de la salud mental, primero tenemos que hablar también de qué son los trastornos mentales, que básicamente son se refiere en cuanto a las enfermedades mentales que poseen las personas, ¿no? Pero vamos a ahondar ahorita un poquito en cuáles son los antecedentes, cómo se les ha visto a lo largo de la historia, de qué forma se les ha manejado. Entonces, podemos decir que desde hace muchísimos años, y esto lo podemos notar incluso en la actualidad, se le ve a las enfermedades mentales y a pensamientos que tenemos, emociones, como agentes externos a nuestro cuerpo. Generalmente cuando no entendemos algo, y más en el pasado, se le relacionaba con algo sobrenatural, se le relacionaba básicamente con dioses, con magia, con religión, y con base a esto era como iba la solución a cómo se le veía. También se le podía ver como brujas, y entonces así era el tratamiento que se les daba a esto. Los curanderos primitivos trataban esto como con parte de soluciones como exorcismos, alabaciones, considerar que justo estas personas que poseían los trastornos mentales eran también
el cuerpo de los dioses, ¿no? Se le ha visto de múltiples formas. Hipócrates es un personaje importante en la medicina tradicional y él consideraba que el cerebro era la sede de la voluntad, la conciencia, la inteligencia y las emociones. Entonces, él fue una de las primeras personas que decía que los trastornos mentales podían tratarse también como las enfermedades, ya que tenían su sede en el cerebro. Entonces, con base a esto, era como se le podía comenzar a dar un tratamiento. Y él fue como un precursor muy importante, porque también daba pie y resaltaba la importancia de todo el trabajo psicológico que se podía llevar aquí, que podía ayudar a estas personas con trastornos mentales. Por ahí del siglo XVIII, se hablaba de algo que se llamaba como terapia moral, que era más bien una terapia de las emociones. En esta terapia de las emociones, lo que se hacía era intentar comprender a estas personas que tenían trastornos mentales, ponerlas en un entorno, pudiéramos decir, favorable, donde se propiciara y se reforzara las relaciones con las demás personas y ver cuáles eran los resultados que podría tener en esto. Otra figura muy importante también fue Freud. ¿Qué podemos decir de este, May? Bueno, antes de pasar a hablar de Freud, pues con esto que dices es importante, ¿no? Porque entonces va a haber una división en cómo se empezaron a tratar estos trastornos mentales desde la parte científica y desde la otra parte, donde, como dices, lo trataban como cuestión de brujería, hechicería o lo atribuían a demonios. Entonces, en esta parte científica nos encontramos un concepto, el concepto de neurosis, que va a ser una palabra clave en lo que es la psicología clínica. En el plano psíquico, la neurosis hace alusión a la alteración de los nervios. Y Freud, que ya veíamos que empezó a realizar todos los libros que escribió, toda su teoría a principios de los 1900, en su modelo psíquico menciona básicamente que la neurosis se genera a partir de un choque que existe entre el deseo de una persona y la moral. Yo quiero hacer algo, pero al mismo tiempo me detiene, ¿no? Me detiene el cómo me educaron, me detiene a lo mejor mi religión, etcétera. Muchos factores me detienen. Entonces está ese conflicto porque yo no estoy haciendo lo que realmente me gustaría hacer. Hay algo que me detiene. En esta línea del tiempo igual está otro médico, fisiólogo, que empezó a hacer experimentos para tratar de explicar precisamente cómo surgía esa neurosis en la persona. Entonces, lo que él hace es una neurosis experimental. ¿En qué consistía? En que, como vemos el dibujito, trabajaba con perros y les presentaba figuras. Estas figuras eran el círculo y una elipse. Entonces los ponía a diferenciar, ¿no? Los ponía los perritos enfrente del círculo y cuando estaban con el círculo les daba alimento. Y cuando estaban frente a la elipse no les daba nada. Y los hacía distinguir y así se fue mucho tiempo. Después lo que hizo fue que empezó a modificar el círculo y la elipse de tal manera que llega un punto donde es muy difícil diferenciar, como vemos en la tercera imagen de los perritos, pues pareciera, ¿no? Una mezcla entre un círculo y una elipse, como un óvalo, y los perritos no distinguían bien qué era, entonces eso generaba en ellos esa condición de neurosis, porque generaba un desequilibrio, ya no sabían cómo responder ni reaccionar, ellos esperaban a lo mejor comida y al ver que no les daban, pues entraban en ese estado de choque. Y lo que decía es que entonces cuando estamos ante un estado de desequilibrio de neurosis, vamos a responder de manera más primitiva. Después, esta es una teoría un poquito más reciente, la teoría de la praxis, también concibe algo parecido. Aquí se dice que entre más una persona haga algo que no quiere hacer y no haga lo que sí quiere hacer, va a existir también este desequilibrio y esta alteración. ¿Y qué va a pasar? Entonces que la persona se va a empezar a enajenar, se va a olvidar del mundo exterior, no va a ser dueño de sí mismo, va a empezar a hacer cosas a lo mejor por la exigencia de la escuela, de la sociedad. Hay personas, por ejemplo, que empiezan a estudiar ciertas carreras por cumplir expectativas de los papás y que a lo mejor no es lo que
realmente esa persona deseaba lo que quería, y todo eso va causando conflictos y choques y va haciendo que esta neurosis empiece a aparecer, a crecer. Entonces puede haber niveles de neurosis, ¿no? A lo mejor una neurosis leve donde tenga cierto conflicto, pero no me cause problemáticas más allá y a lo mejor los demás ni lo noten, hasta una neurosis de un nivel elevado donde ya cause más conflictos y eso a futuro me lleve a una psicosis. Y entonces todas estas, este estado de neurosis, esta alteración que existe, nos va a llevar también de la mano con nuestra historia de vida, de lo que nos enseñaron, de cómo nos educaron, de nuestras experiencias y vivencias, ahora sí, a desembocar o nos van a llevar a perfilarnos hacia cierto tipo de trastornos, ¿no? Personas que vamos a ver con ansiedad o personas que vamos a ver con, como con TOC, como mencionamos en la sesión pasada, otros con depresión, etcétera. Entonces, tiene que ver también, sí, a lo mejor el estímulo, lo que estoy viviendo en el momento para que sea un punto de quiebre, pero también atrás de eso está toda mi historia y cómo fui adquiriendo o no esas herramientas de las que también ya hablábamos. Y ahora en la otra parte, pues Alma nos va a hablar un poquito. Es como justo la importancia de tener un equilibrio entre lo que yo quiero, lo que yo deseo y la relación con mi comunidad, las normas que se tiene, el contexto que se tiene, la cultura que se tiene, es justo crear el equilibrio y no suprimir como las emociones completamente, que es lo que causan todo este tipo de consecuencias, ¿no? Justamente hay otra visión donde se ve desde el desconocimiento, desde también cómo ha ido avanzado la ciencia en estos temas. Pero así como hay personas como Hipócrates, como Freud, como Pavlov, que han intentado entender qué son los trastornos mentales, cómo funcionan, por qué existen, pues también tenemos el otro lado donde se habla más desde el desconocimiento, desde el miedo, donde se les trataba a las personas con trastornos mentales como individuos perversos y se les castigaba por sus pecados. Precisamente estas personas que tienen trastornos mentales, no solo hoy, sino a lo largo de los años, también han sido una de las personas más vulnerables porque se les ha sometido a una cantidad de abusos muy grandes. Martín Lutero, que era un personaje muy importante de la época, describió a los débiles mentales como personas poseídas por el demonio y al no tener razón ni alma, se les confinaba permanentemente. Básicamente se les llevaba a las cárceles de los locos, a los asilos donde se les torturaba, donde se les castigaba, donde eran sometidos a muchos abusos por la concepción que se tenía de ellos. En caso de que no se les juzgara como hechiceros y se les matara, ¿no? Para 1930, o sea, ya estamos hablando a no tiempos tan lejanos, un convento de la Orden de Santa María se convirtió en la primera institución para enfermos mentales en Inglaterra. Pero la cuestión es que ahí no se velaba por la salud mental de los enfermos. Ahí a los internos se les encadenaba, se les azotaba, se les golpeaba, se les aplicaba purgas vomitivas, entre otros métodos de tortura para intentar así quitar estos síntomas que no eran normales, ¿no? Esta era la manera en la que ellos tenían de. Y entonces cualquier solución que, que pareciera buena, esta la aplicaban. Incluso, por ejemplo, también tenemos la parte donde se hablaba de cirugías, de cirugías donde básicamente se les hacía perforaciones en el cráneo para así cortar fibras nerviosas y entonces se creía pues que con esto las personas ya iban a tener un funcionamiento normal, adecuado, conforme a la cultura y al contexto en el que estaba, cuando vemos que no, que es todo, pues que es todo lo contrario y esto básicamente solamente los dejaba en un estado vegetativo donde ya simplemente no expresaban ningún comportamiento, ¿no? Y eso para muchas personas pues era mejor que el comportamiento que provocan los trastornos mentales. Entonces podríamos decir que con el paso de los años ya se ha ido evolucionando en esto, que ya hemos ido empleando medicamentos, que hemos intentado hacer esta combinación, pero aquí sería importante preguntarnos, o sea, ¿realmente ya podemos ver a los trastornos mentales
como algo normalizado. Ya todos estamos bajo la concepción de que entendemos qué son los trastornos mentales, cómo se presentan, cómo nos afectan en la vida, pero también que hay maneras de tratarlos y de solucionarlos para poder tener un estilo de vida funcional, tanto personal como con la comunidad, o cuál es la percepción que tenemos actualmente de personas que tienen trastornos mentales. Sería bueno que en este momento abriéramos el chat para que ustedes nos dijeran en cuanto a esta parte, si ustedes han notado alguna diferencia en cuanto al trato que se tiene a estas personas en los trastornos mentales y cuál ha sido la diferencia o cómo ven actualmente a estas personas que están teniendo estos trastornos mentales. Alta, ¿nos ayudas, por favor, a abrir el chat? Sí, ya está abierto. Ah, gracias. Ok, y bueno, aquí ya nos están poniendo unos comentarios. Dice, se les juzga mucho. Ana dice, sí ha habido un cambio muy radical, ahora se trata con más humanidad. Adriana nos dice, siempre han sido maltratados. Montserrat dice, pienso que no hay tanta diferencia, empezando por los niños exactamente, que erróneamente están diagnosticados con TDA. Básicamente encontramos una forma de actuar y unas conductas que no comprendemos y automáticamente diagnosticamos con lo que es más conocido. ¿A cuántos niños no se han diagnosticado erróneamente con TDA, no? Sí, realmente en este punto se han hecho estudios o se ha revisado esta cuestión precisamente de los niños mal diagnosticados y solamente un 10% de los niños que les han atribuido este TDAH pues son los que realmente lo tienen y los otros tienen que ver con problemas en la familia, no con la relación en que tienen con la madre o el padre, pero sí es por eso muy importante que un especialista sea el que esté realizando estos diagnósticos. Siguen diciendo hay muchos prejuicios todavía. Claro que ha cambiado, pero aún falta mucho. Ajá, y la evolución en este aspecto de la salud mental ha sido lenta. Exactamente. Cerramos de nuevo el chat, Alta, porfa. Ok, en este punto vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar sobre cuál es la concepción actual que se tiene acerca de las personas con trastornos mentales. Básicamente, uno de los motivos por los que las personas no acuden a terapia es por este estereotipo que se tiene hacia las personas que acuden a terapia. Que los que acuden a terapia es porque están locos, que es porque es gente que ya está muy mal, y tenemos como mucho ese pensamiento de que cuando alguien te dice que puedes ir al psicólogo para que te pueda ayudar y tú dices, no, yo no estoy loco. Y eso también refleja mucho nuestro pensamiento sobre cuáles son las concepciones que nosotros tenemos hacia estas partes de los trastornos mentales. Y es importante normalizar más estas conductas, estos trastornos, porque es muy probable que alguien de nuestro círculo familiar pueda tener un trastorno y dependiendo de la relación que se tenga con la familia, porque la familia es uno de los vínculos más importantes aquí, es también el progreso que se va a tener o no en cuanto a esta situación. Hay estereotipos, actualmente se hablan de estereotipos para las personas que tienen trastornos mentales que van de un desconocimiento social sobre qué son, sobre cómo son, sobre de qué se tratan. Le tenemos mucho miedo a esto y únicamente queremos evitar ser parte de esta población. Pero con querer evitar ser parte de la población, pues no estamos solucionando esta situación. Básicamente estamos solo promoviendo también el desconocimiento hacia esto y el miedo, y este miedo que ya hemos visto, que acabamos de ver ahorita, que este miedo que se tiene hacia la persona y el desconocimiento puede traer consecuencias terribles. Cuando hablamos sobre los estereotipos, básicamente van enfocados hacia la peligrosidad que puede traer este trastorno mental hacia uno mismo, hacia las personas con las que se relaciona. En cuántas escuelas no hemos visto
y se ha presentado también muchísimo el caso de que cuando una persona tiene un trastorno mental, que podemos hablar así como de ansiedad, depresión, también podemos hablar de diferencias como son el autismo, trastorno límite de la personalidad, que cuando nosotros escuchamos estas palabras decimos, wow, debe ser algo muy cañón. Pero la cosa es que es porque no los entendemos y no entendemos que sí hay una forma en la que se pueda relacionar. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos a través de nuestro miedo? En escuelas hay incluso personas que han querido sacar a estos niños o a estas personas que están padeciendo de estos trastornos mentales para que no tengan una relación con sus hijos y lo justifican a través de, es que tendría que tener una educación especializada, es que tendría que convivir con niños como él. Y sí, o sea, podríamos hablar de una educación más especializada, pero también hay que tomar en cuenta las herramientas que ahorita tenemos actualmente en la educación pública, ¿no? Entonces, todo esto, estos estereotipos que tenemos van con base a esto, en su debilidad de carácter, en por qué tiene este trastorno. Seguramente siempre lo consintieron en su casa, seguramente, ¿por qué si tiene este trastorno no ha querido solucionarlo, no ha podido, ¿no? Juzgamos mucho desde afuera a una persona que está teniendo un trastorno cuando no sabemos todo el contexto que hay detrás de esta situación. Y pues con esto se activan todos los prejuicios que tenemos, que dan pie a reacciones como miedo, como temor, como discriminación, como desconfianza, lo que da como resultado justamente la discriminación de estas personas. Y para poder tratar un trastorno también es muy importante la relación que se va a tener con su entorno, porque este puede ayudarnos muchísimo a que nos podamos relacionar de manera correcta, o también puede hacer que nos aislemos mucho más, justo por todo este rechazo que se tiene. Entonces cambiamos la diapositiva, May. Ok, entonces, ¿por qué es importante hablar de la salud mental? Tenemos que hablar sobre los efectos que tiene el no tener un control o un manejo o un conocimiento sobre la salud mental. Podemos hablar de efectos como el ausentismo laboral, que cada vez tiene cifras más altas en cuanto a la relación que tiene con los trastornos mentales, porque lo entendamos o no, es un hecho que la ansiedad, la depresión y otros trastornos producen falta de energía. Y no es una falta de energía como de nada más no quiero, o sea, también hay elementos orgánicos que están influyendo en esto, que literalmente incapacitan a una persona para que pueda tener un desenvolvimiento correcto. Entonces también esa es una parte pues muy importante, ¿no? También la depresión y la ansiedad, al no entender esta situación, nos provoca una relación o un conflicto con las personas con las que nos relacionamos, con nuestros familiares, con nuestras parejas, la percepción que tenemos hacia nosotros mismos. Cuando hablamos de condiciones que van como la esquizofrenia, cuadros demenciales, también hay una afectación con el entorno, porque el entorno, al no saber cómo relacionarse con esta persona, pues entonces lo que tiende a hacer es evitar a la persona, lo que termina haciendo que esta persona pues se aísle y termine en soledad, y entonces el trastorno pueda acrecentar sus síntomas, ¿no? Como comentaba May, el suicidio en México es uno de los temas que va creciendo, justamente porque no se le está dando una solución, no se le está atendiendo de ninguna manera. Y entonces tenemos que ver que hubo un punto en el que el suicidio, o sea, muchísimos puntos, en el que el suicidio pudo ser prevenible y hubo pequeñas señales que pudieron haberse hablado o que se pudieron haber captado, que al no conocer y por parte de la no información, pues entonces es lo que acrecenta y es lo que hace que terminen en cosas como pensar que la vida no tiene sentido, entre otras cosas que hacen que las personas decidan tomar la decisión de terminar con su vida. Otra cosa de la que podemos hablar es del estrés. El estrés es algo que casi toda la población mexicana ha vivido y no le da la importancia
adecuada a este tema. De acuerdo con el IMSS, el 75% de los trabajadores mexicanos padecen estrés laboral, liderando el ranking mundial. Después sigue China con el 73% y después Estados Unidos con el 59%. Entonces, ¿qué nos está hablando también esta cifra sobre el nivel y el manejo y la importancia que le estamos dando actualmente a esto de la salud mental? También nos dice que en México se registran aproximadamente 75,000 infartos al año, de los cuales el 25% son provocados por el estrés laboral. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que no estamos haciendo que nos está llevando a vivir estas situaciones? Sí, Alma, y fíjate que precisamente a veces, aparte de lo que ya hemos comentado de que no se acude a atención o no se le da la importancia por una parte por el estigma que carga, por otro lado también está la cuestión de que no sabemos reconocer cómo nos sentimos, ¿no? No sé reconocer yo qué emociones tengo. Entonces, si lo comparamos a un nivel orgánico, normalizamos nuestra situación emocional. Por ejemplo, una persona que ya lleva un gran tiempo con colitis, padeciendo colitis, llega un punto en su vida donde lo hace normal, lo normaliza y ya ni siquiera se da cuenta en qué situaciones es cuando está inflamado del intestino o en qué momento se siente mal, ¿no? Ya es parte de su vida natural y es como si no tuviera ningún problema, ¿no? Ando normal como si nada. Y a la parte emocional le pasa lo mismo. Entonces, si yo he hecho de la emoción, vamos a poner el ejemplo del enojo, parte de mi vida, una cosa natural, ya no va a haber momentos donde yo diferencia que estoy enojado, que estoy viviendo con una actitud de enojo y los demás sí lo van a estar notando, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en la familia, ¿no? Si yo llego y de repente estoy lavando los trastes y me preguntan, ¿estás enojado? Y te quedas hasta sorprendido, ¿no? ¿Por qué me preguntas que si estoy enojado? Pues es que pareciera y no entendemos por qué, ¿no? Pero la persona nota entonces en nuestro hacer esa emoción del enojo, porque entonces yo en lugar a lo mejor de tallar los platos de manera normal, los ando raspando sin necesidad de hacerlo, ¿no? O los boto sin que yo me dé cuenta, sin que sea mi intención botarlos, pero eso lo hago porque ya estoy viviendo con esa actitud de enojo. A lo mismo que si yo vivo con una actitud de miedo, por ejemplo, de tristeza, y empiezo a hacer mis actividades y entonces lo podemos ver, por ejemplo, una persona miedosa en la forma de dibujar, a lo mejor va a hacer unos trazos muy claros o va a hablar muy despacito, ¿no? Su tono de voz muy suave y ni se le va a entender y a cada rato le van a estar preguntando, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? Y entonces son cosas que nosotros no notamos porque lo hacemos parte de nuestra vida, pero los demás sí. Y ante las acciones que hacemos, sale a flote en nuestros gestos, en nuestra postura, en nuestro tono de voz, en las cosas que hacemos, cómo lo decimos. También esa es una de las problemáticas, porque a veces se dan muchos desacuerdos cuando nos ponemos a platicar con las personas, porque entonces decimos cosas que no nos damos cuenta y el otro lo toma como una actitud de que me está diciendo las cosas de una manera grosera, ¿no? Cuando el otro dice, no, pues es que yo solamente te hice un comentario normal, no, es que tú me lo dijiste de tal forma y no nos damos cuenta. Entonces, pues también hay que atender esta parte importante de empezar a reconocer desde la infancia estas emociones y saber que se puede expresar de una forma para que entonces yo no las esté haciendo parte de mi vida y esa emoción crezca y crezca y crezca y ya después me lleve a afectaciones también orgánicas, porque veíamos que lo podemos somatizar. Y si yo vivo gran parte de mi vida bajo una condición de enojo, entonces después voy a tener repercusiones que aquí voy a aclarar que tampoco es una situación lineal, pero sí voy a tener repercusiones, por ejemplo, en el hígado, ¿no? Por vivir en esa condición de enojo, porque todo me enoja y todo lo hago con esa actitud cortante y fuerte de lo que de lo que es esta emoción. Y también tiene que ver con la concepción negativa que se tiene sobre ciertas emociones, ¿no? Pareciera como imposible
decir que estamos enojados, que estamos tristes, que algo nos está afectando. ¿Qué pasa y lo podemos ver en acciones tan cotidianas? O sea, ¿qué pasa cuando en algún momento no nos sentimos disponibles emocionalmente, sentimos algún estado de tristeza y alguien nos habla por teléfono y automáticamente es como un cambio de actitud en ti? Y lo tienes tan naturalizado este cambio de actitud, tú levantas el teléfono y contestas así como si no tuvieras una situación que te estuviera afectando. Es la forma en la que ocultamos estas emociones y las reprimimos también de nosotros mismos. En automático, cuando alguien nos pregunta, ¿cómo estás? Es bien, siempre es bien. Sea un amigo cercano, sea un familiar, sea alguien del trabajo, sí podemos entenderlo que también es una forma de saludo, ¿no? Pero también cuando estás en un contexto de confianza, la respuesta es la misma. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la insistencia de siempre decir que estás bien? Que siempre el rostro que se muestre es el de bienestar, cuando sabemos que así como tú tienes esta clase de sentimientos que te agobian y esta clase de emociones, todos las estamos pasando de cierta forma, pero es difícil y no normalizamos el que se vean estas emociones, también como el llanto, como la tristeza, como el enojo. Todas estas emociones tienen una función. Estas emociones tienen una función, pero si no nos permitimos vivirla, no vamos a entender cuál es la función que tienen en nosotros. Ahora, también vivirla no significa explotar contra todos y contra todo, ¿no? También hay no sabemos cómo manejar nuestras emociones, que cuando las sacamos no podemos canalizarlas de forma correcta porque no sabemos cómo canalizarlas de forma correcta, pero sí podemos permitir vivirnos emociones como el enojo, como la tristeza, pero de forma diferente. O sea, el enojo se puede expresar. Mientras tú no expreses o no vaya hacia la línea de hacerse daño a uno mismo o hacer daño a los demás. Pero claro que el enojo se puede expresar porque el enojo es una emoción muy válida. Se puede expresar de distintas formas, golpeando alguna bolsa de box, corriendo, gritando en una almohada, escribiendo todo lo que tú sientes en una libreta. Hay distintas formas de canalizar las emociones que sentimos, que tenemos, pero si para empezar no nos permitimos sentirlas, entonces nunca vamos a llegar al conocimiento de lo que es nosotros mismos. No sé qué te parece, Mai, si en este momento ponemos una lectura que teníamos preparada. Ok. Para que podamos entender un poquito acerca de cuáles son ahí está, la relación de las emociones y de reconocerla. ¿La lees tú? Sí. Entonces es este pequeño cuento se llama La tristeza y la furia. A un estanque mágico llegaron una vez a bañarse haciéndose mutua compañía la tristeza y la furia. Llegaron junto al agua, se sacaron las ropas y desnudas entraron a bañarse. La furia, apurada como siempre, inquieta sin saber por qué, se bañó y rápidamente salió del estanque. Pero como la furia es casi ciega, se puso la primera ropa que manoteó, que no era la suya, sino de la tristeza. Vestida de tristeza, la furia se fue como si nada pasara. La tristeza, tranquila y serena, tomándose el tiempo del tiempo como si no tuviera ningún apuro, porque nunca lo tiene, mansamente se quedó en el agua bañándose mucho rato y cuando terminó, quizá aburrida del agua, salió y se dio cuenta de que no estaba su ropa. Si hay algo que a la tristeza no le gusta es quedar al desnudo, así que para no estar así, al descubierto, se puso la única ropa que había, la ropa de la furia. Y así vestida de furia siguió su camino. Cuentan que a veces cuando uno ve al otro furioso, cruel, despiadado y ciego de ira, parece que estuviera enojado, pero si uno se fija con cuidado, se da cuenta de que la furia es un disfraz y que detrás de esa furia salvaje se esconde en realidad la tristeza. Y precisamente este pequeño cuento nos hace reflexionar, ¿no? Y tiene mucha razón. Cuando nosotros no tenemos una educación en esta cuestión de las emociones,
en todo el sentido de cómo expresarlas, cómo reconocerlas, no sé ni lo que estoy sintiendo y entonces actúo de otra manera en la que me ayuda a protegerme, ¿no? Estos ya son como mecanismos de defensa y entonces atrás del enojo que yo expreso, pues hay otra historia, hay una historia a lo mejor de ansiedad, una historia de miedo como en el cuento y como yo no supe expresarlo, como nadie me guió, como nadie me dijo que era normal y como no tengo esa orientación, pues entonces termino expresándola de otra forma que ni siquiera es el origen, ¿no? No es el principio, no es cómo yo me siento. Pero pasa lo mismo que comentábamos, ya no lo reconozco porque nunca me enseñaron. ¿O qué piensas tú, Alma? Sí, justamente tiene que ver con desde niños podemos hacerlo, o sea, hay que pensar ahorita en los que son padres de familia, o sea, que realmente si estamos enseñando a nuestros hijos a reconocer cuáles son las emociones que se tienen. Hay muchísimas herramientas ya hoy en día que nos pueden ayudar a ver este tipo de cosas para que cada uno desde la infancia empiece a saber qué es lo que pasa, qué es lo que sienten, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, May. Ok. Ahora, en cuanto a los trastornos mentales, todas las personas a lo largo de nuestra vida vamos a pasar por situaciones estresantes o sucesos que por sí mismos no provocan un trastorno mental, pero al no desarrollar la situación de una manera adecuada, sí que puede provocar a la larga que se tenga uno de estos. Son situaciones que por sí mismas nos enfrentan a ciertos momentos de crisis, a ciertos momentos de estrés, donde tenemos que actuar de cierta manera, que puede ser de manera resiliente o no, que es lo que va a provocar la diferencia. Entre estos sucesos podemos hablar de la muerte de alguien importante. En este momento, con la situación del COVID, nosotros estamos presentando muertes de personas que son muy significativas para nosotros y no solo de una persona, o sea, realmente están habiendo familias en las que se están teniendo muertes, pero de 3, 4 personas y evidentemente esto tiene que ser algo que nos supera. Entonces también bueno, aquí ya es hablar un poquito más de duelo, pero es sobre la concepción que nosotros hemos tenido de la muerte desde la infancia, de cómo se trató, cómo nos lo explicaron, cómo lo vivimos, cuando actualmente nosotros estamos presentando o viviendo el duelo por personas que fallecieron por el COVID. Seguramente ya teníamos duelos anteriores a este, que probablemente tampoco pudieron ser resueltos, que también es una situación, pues que va a ser que si no se trata, pueda desarrollar un trastorno mental. En este momento también está pasando la situación de quedarse sin trabajo, de despido, de todas las emociones que trae nosotras esta situación. Podemos hablar de situaciones generales como la pérdida de audición o visión o cuando pasas por algún accidente y tienes que adaptarte a una nueva forma de relacionarte, los abortos, tanto provocados como no provocados, la separación de los padres, dependiendo de la relación que uno tenía con sus familiares y cómo era este lazo que se mantenía. También la situación del embarazo, tanto si fuera deseado como si no fuera deseado, porque el embarazo cambia la perspectiva completa, por mucho que sea deseado para ti, es una completa nueva forma de relacionarse que después del embarazo y del nacimiento del niño, muchísimas mujeres presentan este estrés posparto, que no es del cual no se habla, del cual se desconoce mucho, y entonces se pueden pensar muchas cosas, como que la mamá no quiere a su hijo, como que para qué lo tuvo, cuando demasiadas personas en México pasan por esta situación, y si se tuviera un conocimiento mejor sobre esta situación, sería más fácil ayudarlas para que juntos pudieran salir de esta situación a la concepción que se tiene actualmente. Eso en cuanto a la parte de las situaciones. Hay momentos vitales que por sí mismo también pueden ser estresantes. O sea, podemos hablar desde
la adolescencia y el desarrollo sexual, cómo en la parte de la adolescencia nosotros empezamos a segregar hormonas que puede que sean cambios demasiado grandes en el adolescente, que él o la adolescente no pueden entender y lo sobrepasa. Y entonces es cómo estamos viendo nosotros esta situación y qué seguimiento le estamos dando para evitar que caigamos en esto, ¿no? Estamos hablando también, por ejemplo, de la crisis de la madurez, cuando alguien sale de la carrera, por ejemplo, de la universidad, donde piensas que ya estás en una edad donde de niño decías, yo a los 25 yo ya voy a tener una casa, voy a tener un carro, voy a viajar por el mundo, y entonces de pronto ves que no se cumplen esas expectativas o no como tú lo pensabas. Entonces es ese choque que se tiene entre la realidad y las expectativas que tú tenías. También podemos hablar de la menopausia, de cuando las personas están empezando su proceso de vejez. Los adultos mayores pasan por procesos de duelo todo el tiempo. Pensemos en este momento que yo estoy hablando. Imagínense que ustedes me dejan de escuchar por ratos, porque la señal del internet se va, porque cualquier cosa, pero no me pueden escuchar. Después de 10 minutos en que ustedes escuchan solo palabras entrecortadas, pues lo que va a pasar es que van a terminar abandonando el Zoom, porque no me entienden, porque no es lo mismo poder tener esta audición donde podemos entender y entablar una conversación de cierta manera, un entendimiento, una relación, a cuando se escucha todo cortado. Ahora imagínense que esta es la realidad de los adultos mayores, pero no por 10 minutos, sino todo el tiempo, que son personas que constantemente están perdiendo esta audición, que se están enfrentando a situaciones nuevas en su vida, con la cual los demás no tenemos el entendimiento completo o la relación, que también si no se tiene el apoyo adecuado, también puede hacer que la persona caiga en depresión, que tenga ansiedad, entre otras situaciones. Y bueno, esto hablando en cuanto a los momentos vitales, ¿no? Hay comportamientos como tal que son indicativos de que podemos estar experimentando una salud mental no adecuada o que podemos ser propensos a desarrollar un trastorno mental. Estas características que yo les voy a decir es para que ustedes hagan como una lista de manera personal de lo que está pasando con ustedes mismos en relación a cómo eran antes y a cómo han sido ahora con relación a esto, al COVID. Podemos hablar, por ejemplo, de estados de ánimo, hacernos preguntas sobre cómo ha cambiado nuestro estado de ánimo, si hemos tenido pérdida de interés por actividades que antes nos emocionaban mucho o pérdidas de placer. Estas conductas que yo les estoy mencionando, la característica es para que pueda ser considerado como anormal. No es que nos pase una vez, porque pues tú puedes decir de vez en cuando, pues hoy no tengo ganas de hacer esto y no pasa nada, sino cuando ya por un periodo prolongado de tiempo, estas actitudes se mantienen. Entonces, podemos hablar, por ejemplo, de que es pérdida o aumento de peso, pero sin que tú hicieras dieta o sin que tú consideraras que estabas comiendo de más, cambios en el apetito, ya no te da hambre, también en cuanto a la vida sexual, en cuanto a funciones cognitivas como la concentración, donde tú notas que de cierta manera ya no te sientes igual, que ya no funcionas para ti igual al parámetro que tú tenías. Podemos hablar, por ejemplo, de problemas en el funcionamiento psicosocial, en la forma, en la relación que tienes con tu familia, familiar, social, laboral, estudios, cuando ya hablamos de que eso es una situación que nos abarca en todo esto, ¿no? Que puede verse también reflejado en cambios del sueño, cambios en el funcionamiento cognitivo como la memoria, cambios en el estado de ánimo repentino, que puedes pasar de tener un llanto a tener tristeza, a estar súper feliz, a estar aburrido, a no tener ganas de nada en el transcurso de un momento a otro, ¿no? O sea, vivir estas sensaciones con más rapidez. O, por ejemplo, sensaciones de dolor no justificadas. Por ejemplo, que tú sientes un dolor en el pecho y que vas al doctor y que te dice, no, pues es que ya te checamos y en realidad tú estás bien.
ahí también hay un indicativo que nos está dando el cuerpo. La pérdida de la autonomía personal, el aumento de la irritabilidad, que situaciones que antes no te irritaban, ahora tú ya notas que te irritan con mucho más facilidad. Estas son pautas generales, porque podemos hablar, si nos pusiéramos a hablar de las características de cada trastorno, aquí nos podríamos quedar 6 meses o más, ¿no? Pero son como cositas que nos ayudan a ir checando de manera personal cómo estamos en esta parte, cómo nos está afectando, qué es lo que ha estado cambiando. Y Alma, y precisamente con esto que mencionas son características generales, pero siempre el que va a hacer el diagnóstico pues va a ser un profesional, porque muchas veces nos metemos en internet y leemos y ya nos diagnosticamos, ¿no? Ya decimos, tengo esto, cuando en realidad pues solo estamos presentando ciertas características que no necesariamente indiquen la presencia de un trastorno. Y para pasar esta parte de la salud psicológica, me gustaría otra vez, Altair, si nos pudieras apoyar en abrir el chat para preguntarles si nos dieran pues su opinión de qué tienen de lo que es un proceso psicológico, qué idea tienen de lo que se hacen, han asistido alguna vez y si no lo han hecho, ¿por qué no lo han hecho? Entonces nos gustaría leerlos. En cuanto a terapia, ¿no? ¿Te En refieres? cuanto a terapia, sí, en el proceso psicológico. ¿Alta? Sí, ya está listo. Gracias. Ya empezaron a llegar. Yo sí estoy en terapia, acudí hace años y el saneamiento mental fue increíble. Mi escuela me brindó terapia grupal. ¿Qué más? Estoy yendo a la psicóloga y justamente hablábamos de cómo se disfraza la tristeza de enojo y cómo se pierde el control de todo. Es un proceso para sanar, nos dan herramientas para aprender nuestras emociones y asistido en varias ocasiones y está convencida de que el cambio está en uno mismo. Están en terapia actualmente, diferentes tipos de enfoques, duración, si eso también es importante. No es nada sencillo, pero es muy benéfico. Hay apoyo, estoy en terapia para tratar temas relacionados con la ansiedad. Entonces, bueno, en general, sigo leyendo rápidamente los comentarios y pues qué bueno que en esta audiencia pues sí hay pues varias personas que sí asisten a terapia y le están dando esta importancia, ¿no? Ya lo ven de otra forma. A nivel personal dicen que te dan herramientas para afrontar. Hay unas personas que están asistiendo precisamente por esta cuestión de la pandemia. Entonces sí se tiene más o menos una idea, que bueno que en este grupo sí le han dado la importancia. Vamos a cerrar ahorita el chat. Aquí nos dice una persona, fui en una ocasión, pero no era lo que esperaba y dejé de ir. Y eso es justamente también de lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? Las expectativas que se tiene sobre qué es la terapia psicológica, qué es lo que se va a hacer ahí. Sí, y precisamente vamos a empezar por esta parte de la psiquiatría. En la psiquiatría se ha hablado de la salud psíquica como si se tratara de que el cerebro y todos los componentes del cerebro tuvieran que estar funcionando bien para que la persona entonces fuera en sí misma funcional ante la sociedad y tuviera el entendimiento que se espera, ¿no? Entonces, por esta parte se ha concebido así, y entonces lo que el psiquiatra hace, porque en muchas ocasiones hay cuestiones, ya hablábamos la sesión pasada, químicas, que es necesario tratar con medicamentos, ¿no? Para regular esos niveles a lo mejor que están un poquito desajustados. Y por otro lado, en los psicólogos, pues estamos apostando más por esta parte de que los trastornos también tienen su inicio o gran peso en cómo se empiezan a construir desde la infancia. Aquí pues vamos a entender entonces a la persona como
multidimensional, ¿no? Una persona que se construye multidimensionalmente, donde tienen que ver los factores que ya mencionaba Alma, la familia, cómo yo me relaciono, las herramientas que me dan desde que soy niño para aprender o no aprender a expresar mis emociones, y si las hago, cómo lo hago, porque también pasa que muchas veces hay personas que sí lo quieren expresar y que lloran, pero hasta ni llorar sabemos, ¿no? No sabemos cómo lloro, porque entonces quiero llorar y me trabo y siento que me ahogo y empiezo a suspirar y empiezo a temblar, y entonces ahí no estoy llorando bien, ¿no? Estoy llorando a medias. Entonces hasta ni eso no sabemos hacerlo, pero por esa represión que ha habido, por ese estigma que sigue habiendo. Entonces, pues precisamente en este enfoque integral se toma la importancia de tener una familia bien integrada, el tener proyectos que sean congruentes con lo que yo realmente quiero para mi vida, ¿no? Voltear a ver y preguntarme, pues, qué es lo que yo quiero construir, qué es lo que quiero aportar, dejar, qué me llena a mí, y que se desvincule entonces, quitar un poquito esa carga que tenemos de la sociedad, de la familia, de que debo seguir algo para ser alguien en la vida, ¿no? Siempre es lo que nos dicen, tienes que estudiar esto, si no, no sirves, o si no, no eres nadie, ¿no? Pues si somos alguien desde que nacemos, pero está ese peso de decirnos, es que si no haces esto, o si no estudias las carreras que tienen cierto nivel de estatus, pues no sirve, ¿no? Entonces, precisamente, pues estos dos especialistas van a ser los encargados de atender esta parte. Entonces, decíamos, van a trabajar en conjunto, tanto el psicólogo como el psiquiatra. ¿En qué momentos voy a asistir al psiquiatra? Bueno, pues el psicólogo ya me indicará a través de la entrevista que me haga, del diagnóstico que haga, si es necesario o no la intervención de un psiquiatra, porque va a haber trastornos igual, aunque yo vaya a todas mis sesiones de terapia, aunque yo le eche todas las ganas, esté en toda la disposición, que por esos desajustes o desniveles que existen, a nivel químico, pues sea necesaria ya la intervención del psiquiatra. Pero lo central, que también propone esta última teoría que les mencionaba, la teoría de la praxis, es que lo central siempre va a ser la terapia psicológica, sí acompañada del psiquiatra, pero no se debe, no porque yo ya vaya al psiquiatra y me dé medicamentos va a arreglar mágicamente las cosas. ¿Por qué? Porque siguen habiendo esos factores en mi vida que están manteniendo a lo mejor ciertas conductas o ciertos estados emocionales. Y entonces por eso los tratamientos también son individuales. En la sesión pasada igual preguntaban que alguna cuestión así como que qué poder hacer con una persona que presenta TOC. Bueno, es que precisamente no podemos dar una respuesta simple, lineal, de una solución mágica, ¿no? Sino que se tiene que acudir con el psicólogo, porque él, a través de la herramienta que tiene de la entrevista, a veces nos aplicará pruebas, a veces no, ya va a determinar cuál es el origen a lo mejor de ese trastorno que estoy presentando. Ese va a ser el papel del psicólogo. Vamos a llegar como esta imagen que vemos, como la persona que tiene pensamientos enredados, ¿no? Y emociones, y tampoco a veces sabe cómo se siente, solamente tengo ganas de llorar y no sé ni por qué, ni de dónde viene, ni nada. Entonces el psicólogo O, lo que... Ajá. o a veces también pasa, ¿no, May? Que las personas llegan al psicólogo creyendo que tienen algo porque escucharon que tienen algo y alguien que ellos conocen les dijo que tenía, no sé, ansiedad, y entonces viene y dice, no, pues es que yo tengo ansiedad, y llegan muy seguros de lo que ellos creen que tienen, y entonces, por ejemplo, dicen, ayúdame a solucionar esto, pero lo primero es checar si sí tienen eso que a ellos les dijeron que tenían, porque muchas veces no, muchas veces solamente llegan con el estereotipo de lo que se les ha dicho, y ya entonces también el trabajo de la terapia consiste en identificar realmente, porque hay muchas características que pueden ir con muchísimas cosas, pero entonces el trabajo del psicólogo también es identificar qué tanto se relaciona con cuál y en qué medida, ¿no? Sí, esa parte importante. Entonces, porque ya ve las especificaciones, entonces el especialista para determinar, entonces, ¿se trata de este trastorno o se trata de este otro?
o a lo mejor ni siquiera tengo un trastorno, ¿no? Sino simplemente, como mencionábamos, presenta esas características por esta situación estresante, como lo veíamos igual en sesión pasada. Ante un estrés, pues va a haber un desequilibrio y va a haber reacciones que son consideradas normales o naturales de ese desequilibrio, que tiene que ser adaptativo en algún momento. Y cuando ya no es adaptativo, pues entonces sí, se pueden presentar los trastornos. Y precisamente por eso no hay soluciones concretas o específicas para decir, esta es la solución para cuando yo tengo ansiedad, o esta es la solución para cuando yo tenga depresión. No, sino que las depresiones, las ansiedades, los TOCs se van construyendo en las personas de forma diferente. Tienen razones de ser o de que se presentan de distintas. Entonces les voy a poner el ejemplo de un niño que empezaba a presentar compulsión por lavarse las manos. Y entonces los papás un día lo notan que se lava las manos y ya va con ellos y se para de la mesa y se vuelve a lavar las manos y otra vez lo hace repetidamente, ya empieza a hacer una compulsión, lo observan otro día y lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces lo llevan a terapia psicológica, el psicólogo realiza la entrevista con los papás, siempre con un menor se va a hacer la entrevista con los papás y aparte se va a trabajar con el niño. Y en esa historia se revisa desde el embarazo, desde todos los antecedentes, porque a veces eso también es parte importante e influye en cómo yo pueda desarrollar o no algún trastorno, alguna problemática, hasta el presente, ¿no? Hasta la actualidad, cómo ha ido evolucionando. Entonces él estudia a través de la entrevista todos esos componentes y con el niño también se pone a platicar con este niño que presenta esa compulsión por lavarse las manos y resulta el psicólogo que lo atiende descubre que tenía una función esta compulsión que el niño presentaba y es que cuando se sentaban a la mesa a comer, desayunar o cenar, este niño tenía una hermana más pequeña que él y en la mesa estaba la mamá, el papá, su hermana y él. Y siempre a la hora de comida se ponían a platicar de cosas de la escuela de los niños. Y entonces los papás les empezaban a hacer preguntas. Y como la hermanita de este niño era una niña muy lista, muy hábil, muy rápida, todas las preguntas que les hacían, pues ella las contestaba inmediatamente, ¿no? Ella tenía esa habilidad y al contestarla rápido el niño se empezaba a inhibir y los papás empezaban a hacer esa comparación de, es que tu hermana es más inteligente que tú, ella es más rápida porque tú no puedes ser así. Y eso al niño le empezó a le empezó a generar una carga emocional con la que no podía. Y entonces él empezó a encontrar en esa compulsión de irse a lavar las manos una salida, un escape ante esa situación. Entonces cuando se presentaba la hora de comer o la hora de convivir en que estaban, porque el psicólogo descubrió entonces que los momentos en que convivía con su familia era cuando más se presentaba esa compulsión. Entonces, ya lo descubre y ya les explica, es que cuando ustedes se sientan a comer, él se siente desvalorizado, se siente menos, siente que, pues, que no lo valoran. Y entonces esa es la función que está teniendo esta compulsión, por eso se mantiene. Eso fue lo principal, aparte otros factores como hablábamos, porque no es algo lineal, nunca es algo lineal, pero siempre tiene una razón de ser o por qué brota. Entonces ya con el trabajo con los papás y con el niño, le empezaron a brindar herramientas a los papás para eh, pues dirigirse a él y a su hermana de una manera en que los dos se sintieran valorados y que se maximizaran se desarrollaran sus potenciales e inclusive esto hizo que se vieran mejoras en el nivel académico del niño, porque también ya empezaba a querer no ir a la escuela, porque empezaba a sentir él solito esta etiqueta de no sirvo, soy inútil, no puedo aprender. Y entonces cuando hacen estos cambios con ayuda del psicólogo, estas herramientas, y a través de la terapia igual de juego con el niño, pues empieza a cambiar esta condición y se ve un crecimiento en su desarrollo intelectual del niño a un nivel donde pues igual alcanzó esa habilidad que tenía su hermana también. Pero bueno, este es el ejemplo para que veamos cómo siempre algo se va a mantener porque tiene una función y y son varios factores los que influyen. Y para ver de dónde viene el origen de una problemática, pues se tiene que revisar toda la historia, desde antes de nacer. Entonces, por eso va a ser indispensable acudir con este profesional
de la salud para que me ayude a determinar de dónde viene y saber qué es lo que yo puedo, cómo yo puedo accionar. Y entonces en este sentido nosotros creemos que pues es de muy importante actuar a nivel preventivo. ¿Por qué? Porque si yo actúo a un nivel preventivo me voy a ahorrar muchos gastos, desgastes energéticos que yo tengo, desgastes de tiempo, desgastes económicos, porque el ya tener una problemática en la salud mental va a implicar gastos y desgaste en estos aspectos. Entonces podemos actuar desde un nivel preventivo donde haya una educación de toda esta cuestión emocional y de la importancia de una salud mental, de voltear a ver esa parte. En el plano físico, entonces, podemos encontrar, por ejemplo, la higiene de sueño. En esta higiene de sueño, pues va a tener mucho que ver con nuestros ritmos circadianos, en cómo esté yo viviendo el descanso, a lo mejor cuando duermo, ¿no? Y ahí va a influir desde la hora en que yo me vaya a acostar, va a influir si duermo con luces prendidas, con luces apagadas, con la tele, o antes de irme a dormir a lo mejor soy de las personas que revisa el celular. Entonces todo eso se han visto en estudios que tiene afectaciones también en el cómo yo voy a estar descansando, y eso a su vez después va a tener repercusiones en el rendimiento que yo tenga a nivel académico o a lo mejor emocional también, porque cuando estamos cansados pues también una reacción natural es frustrarse, ¿no? Sentirse más irritado porque no estoy teniendo un buen descanso. Entonces podemos atender esa parte física, cuidar mi sueño, irme a dormir a una hora adecuada, que sé que por el mundo capitalista en el que vivimos eso a veces lo complica más, ¿no? ¿Qué más quisiéramos que retomar esa vinculación con la naturaleza y dormir a las horas que son y despertarme a lo mejor de una manera natural, como lo hacen los animales? Pero mi ritmo de vida a veces no me lo permite, pero en medida de lo posible voy a tratar de atender esta parte. En nivel físico, pues también está el tiempo que yo le dedico a lo mejor a mi cuerpo, a realizar alguna actividad física, ejercicio, baile, lo que a mí me guste, pero que le esté atendiendo esa parte. En la cuestión social, pues hablábamos de los vínculos que tenemos, el apoyo que tenemos en la familia o con nuestros amigos. El vínculo que yo tenga con mi familia, la forma de relacionarme va a ser la base. Ya veíamos que es algo primordial, principal. Si yo en mi familia tengo una relación a lo mejor con mi madre de ambivalencia, que quiere decir que tengo dos sentimientos encontrados, que por un lado a lo mejor la aprecio mucho, la amo, y por el otro guardo un resentimiento porque entonces de niño no me puso atención y no me dio lo que yo quería. Crezco así, ¿no? Con esta mezcla, y entonces eso también provoca un choque y hace la aparición de lo que veíamos, de la neurosis, por este choque que existe. Entonces es importante también atender el cómo yo me voy a estar vinculando toda esa parte social. En la parte emocional, pues está toda la parte de saberme expresar, de reconocer, de lo que ya platicábamos un poquito. Y en la parte espiritual, eh, la podemos atender en lo espiritual viéndolo como lo que me ayuda a mi desarrollo personal también, ¿no? Yo aquí puedo dedicarme tiempo para hacer meditación. La meditación, pues ya se han hecho estudios donde se ve que el meditar ayuda a tener un estado pues más relajado, un estado de equilibrio, y el tener ese estado de equilibrio me va a hacer entonces responder de una manera emocional diferente, porque voy a estar más tranquilo. A lo mejor sí me voy a enojar, a lo mejor sí me voy a sentir triste, pero esa tristeza y ese enojo van a ser diferentes, ¿no? Desde un estado un poquito diferente. Entonces, al atender estas esferas, voy a estar actuando a nivel preventivo, pero sí es necesario hacerlo desde nuestros niños y niñas, en la infancia, promover toda esta cuestión de la educación emocional, para que entonces los brindemos de herramientas que en un futuro, cuando se presente una situación de estrés, un desajuste que crea una neurosis, pues crea una neurosis leve, ¿no? A lo mejor una neurosis nivel 1 y no una neurosis nivel 5, donde ya tenga a lo mejor que internarme o utilizar medicamentos. Entonces, es la parte que recalcamos importante actuar a nivel preventivo.
En este sentido, la última teoría que les mencioné, la teoría de la praxis, menciona un punto importante: las enfermedades psicológicas que padecen los adultos generalmente tienen su origen en conflictos de la etapa infantil. Tiene mucho que ver la crianza y la educación. Y aquí todas las teorías coinciden. Es la infancia en la que debo prestar atención. Que esto no significa que ya cuando sea adulto voy a descuidar esta parte. Y entonces, en este sentido, la teoría de la praxis hace una propuesta de una guía para cómo educar a nuestros niños y niñas, una guía para padres y maestros, que si les interesa igual nos pueden escribir a nuestro correo y con mucho gusto se los compartimos, pero aquí solamente por cuestiones de tiempo pues vamos a revisar las primeras 3 puntos que se proponen. Y el primero se llama diálogo sí, imposición no. Aquí habla de que tanto padres, madres y maestros, maestras a veces tienen la concepción de que un niño debe obedecer a órdenes, que no se le tiene por qué explicar. Algunos, no todos. Yo sé que igual ha habido ciertos cambios y los padres, madres, maestros y maestras han implementado a veces otras formas, pero en general pues se tiene esta concepción, ¿no? De que yo te digo esto y esto es lo que tienes que hacer porque yo soy el que tengo la razón. Y no sé cuántos de ustedes hayan visto ya la película de Matilda, pero ahí vemos un claro ejemplo, cuando le dicen a Matilda: yo estoy grande y tú pequeña, yo estoy bien y tú estás mal. A esto hace referencia este punto, que no hay que decirle las cosas de una forma de imposición, sino sentarme con el niño, crear este diálogo y explicar el porqué de las cosas que estoy haciendo. Esto, porque si no lo hago y simplemente me manejo a través de la imposición, vamos a crear algunos efectos como lo son el resentimiento, el temor, la inseguridad, nerviosismo, rebeldía, apatía. Incluso algunos pues ni siquiera le van a ver el sentido a seguir en la escuela, ¿no? Empieza a haber un desinterés. Entonces vemos todo lo que implica simplemente el dialogar o no con el niño. Otro punto importante que tocan es el juego y la convivencia padres-hijos. La mayoría de los padres y madres, igual por cuestión de trabajos, de tiempos, a veces no conviven con los hijos. Por una parte es por eso, y por otra hay muchos, yo me he topado con algunas personas en consulta que me dicen: es que aunque yo quisiera jugar con mi hijo, con mi hija, no sé cómo hacerlo. Estoy con él y me siento y pues él en su imaginación se va por un rumbo y yo no sé cómo responderle. Entonces eso también habla de una desvinculación, ¿no? Yo me desvinculé de esa parte del ser niño, y en el niño yo también puedo tener un aprendizaje y me puede reenseñar a esa parte del disfrute de la convivencia. Entonces es un punto muy importante, y aquí el estar jugando con nuestros niños y niñas va a favorecer en ellos su confianza y la comprensión del afecto, la importancia del afecto y de interactuar de esta manera sana, de compartir tiempo. Y eso va a facilitarles después la convivencia y el apoyo en otras esferas de su vida. Y el último punto que vamos a revisar aquí es la intimidad por diadas. En este punto se trata de crear un diálogo, como se mencionaba en el punto 1, un diálogo, pero va a ser un diálogo entre dos. Eso es lo que quiere decir por diadas, entre dos. Sí es importante el que todos nos sentemos a convivir en familia, pero el hacerlo por parejas, por dos, va a crear una mayor intimidad. Y en esta intimidad entonces se va a dar la oportunidad de que el niño tenga la confianza y también el adulto de expresar esas emociones o las situaciones que está viviendo. Y esta intimidad por diada se debe practicar tanto padre con madre, padre con padre, madre con madre, y con los hijos, entre hermanos, entre hermanas, entre cada miembro con cada miembro de la familia. Y esto va a favorecer, o la propuesta que hace esta teoría de la praxis, es que eso va a favorecer y promover una mayor cohesión en la familia y un ambiente más armonioso, porque a veces también
las problemáticas de la familia cuando vivo en una familia disfuncional, que muchas veces no es porque uno quiera, ¿no? Uno que más quisiera que vivir en un ambiente sano, pero a veces no sabemos cómo relacionarnos. Entonces, puede ser una herramienta que nos ayude a, a favorecer también la forma en cómo yo me estoy relacionando, pero se debe hacer desde la educación. Entonces, es una guía que toca varios puntos así dirigido a padres, madres, maestros y maestras, y pues ya les digo, si les interesa, con gusto nos escriben y yo les compartimos la guía completa. Ahora, ¿ya te parece si pasamos a la parte de participaciones, Alma? ¿O les Sí, pasamos el video? vamos a pasar a la parte de participaciones. Y al Sí. final, si nos da chance, ponemos el video, ¿va? Ok. Ok, entonces ahora vamos a empezar a abrir sus micrófonos para que puedan hablar. Yolanda, vamos a solicitar la reactivación de tu audio. Buenas tardes, Buenas tardes. Alma. Mira, gracias por toda esta información que nos pasan. Yo tengo el caso de dos familiares con depresión profunda, pero yo te voy a decir que no nada más es que nosotros estigmaticemos a los que tienen enfermedades mentales, sino también que no hay un momento en que nos enseñen cómo relacionarnos con ellos. Realmente es muy difícil. Un familiar de ellos estuvo en el Fray Bernardino y no nada más tienen depresión profunda, sino a veces tienen algunos otros trastornos, aparte de la depresión profunda, y realmente para la familia se vuelve muy complicado el manejo de un enfermo así, y no hay un espacio, como te digo, en donde nos digan qué debemos de hacer como familia. Y hasta que se presenta la crisis y apoya uno al familiar, los médicos es que se acercan y nos dicen de alguna manera cómo los podemos apoyar. Pero a veces ni el paciente quiere hacer lo que el médico dice, ¿no? Yo llegué a tener también un compañero de trabajo que tenía esquizofrenia y por cuestiones laborales el sindicato no lo daba de baja. Y él estaba frente a grupo y en reuniones académicas, un maestro de profesional, tenía crisis de esquizofrenia, de que oía cosas en un congreso. Él se puso a hablar de que oía voces en su ponencia del congreso. Entonces realmente sí se vuelve muy complicado esto. No nada más es el que los estigmaticemos o el que los discriminemos, sino para los que estamos alrededor de ellos, así tengamos afecto por ellos, se convierte en algo muy, muy complejo, de veras. Ok, gracias Yolanda por tu participación. Sí, de hecho, es justamente otra de las partes que estamos intentando resaltar en esta conferencia, porque podemos hablar que a nivel nacional, del 100% del presupuesto que está dedicado a la salud, solamente un 2% está dedicado a la salud mental. Entonces, ¿qué se está haciendo justamente? Y esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué se está haciendo para que se conozcan estas cosas, se hable más sobre salud mental, se hable más sobre apoyo emocional? Actualmente estamos comenzando a ver que en algunas escuelas, y realmente son muy pocas, están empezando a meter esta parte de un psicólogo para poder auxiliar a la parte de los alumnos. Pero ¿qué pasa con todas las demás partes? ¿Qué pasa con las capacitaciones, por ejemplo, en los aspectos laborales de cómo convivir con este tipo de trastornos? ¿Cómo justamente la familia puede hacer para ayudar a facilitar estos procesos? No lo hay. Tienes toda la razón, Yolanda. Estamos mucho bajo el desconocimiento, y también es complicada porque cuando tú realizas una búsqueda en internet, también tienes información desde muchísimos enfoques, entonces tú te preguntas cuál, ¿no? De cómo me guío, cómo le hago, cómo me baso. La respuesta a esto es
acercarnos también a profesionales y acercarnos a este tipo de espacios, a este tipo de talleres que proporciona tanto el museo como la UNAM, como otros tipos de talleres que pueden ser con costo, que pueden ser gratuitos, pero que también nos van acercando a conocer todo este tipo de situaciones y cómo es que podemos relacionarnos con las demás personas para poder ayudarles. Entonces, pues esa sería la respuesta que yo tendría para ti, pero sí es muy, muy importante que a nivel Estado también se le dé más importancia a todo este tema que tiene que ver con la salud mental. Vamos a abrir el micrófono para Eva. Eva, estoy solicitando la reactivación de tu audio. ¿Me ayudas, por favor, Eva Patricia? Sí, Listo. ya me escuchan. Sí. Buenas tardes. Bueno, Buenas me tardes. parece muy importante el curso y el tema de las sesiones, y creo que sí, definitivamente tenemos un vacío muy grande de atender este tipo de situaciones, y efectivamente yo considero que se tendría que promover y que participar para que lo reconozcamos como una situación de humanidad, y que consideráramos eso, la promoción de la divulgación de este tipo de informaciones desde el nivel escolar, el nivel académico, el nivel laboral, porque precisamente es una situación que se vive derivado de la dinámica que tenemos en la actualidad, que muchas situaciones de conflicto están provocadas por los tiempos, por la forma en la que se vive, y que nos hace falta promoción y a veces también pues pedir que se incluyan en esos diferentes ámbitos para que podamos tener acceso a ellos, pero también que nosotros tengamos la disposición de recibir, de asimilar y de ir manejando esa información de manera cotidiana, y que lo asumamos como una situación necesaria de salud y que es integral, que el hecho de que nos involucremos con el psicólogo, de que lo veamos como que una cita con ese especialista es como ir con el médico general, como con el dentista, como con cualquiera de las otras partes de nuestra vida que necesitan un mantenimiento, que necesitan una vigilancia, que necesitan un acompañamiento. Aprovecho la oportunidad para comentarles algunas situaciones sobre los cursos en especial. No he podido conseguir vía la página de... Perdón, Eva, perdón que te interrumpa, pero esa situación, si puedes comentarla por correo electrónico, ya que estas dudas solamente son en cuestión del curso. Ok, ya lo hice en varias... Ok, bueno, muchísimas gracias por tu participación. Sí tienes razón, justo el sentido de este curso también es generar una conciencia personal, de cuál es la importancia que le está dando cada uno a esta situación y comenzar a hacer algo a partir de ello, a partir de la conciencia que yo le estoy dando sobre cuál es la importancia que realmente le estoy dando y el conocimiento que yo tengo sobre esto, porque sí también podemos acercarnos a profesionales, podemos acercarnos a cursos, a talleres, pero también el buscar por nuestros propios medios información también nos ayuda. Hay muy buena información en las bibliotecas públicas, actualmente no están abiertas, pero podemos encontrar muy buenos artículos en internet, meternos, por ejemplo, a la parte de Google Escolar, y entonces ahí comenzar a leer sobre qué es toda esta parte emocional, y mientras más vamos leyendo, más vamos a agarrar una línea y más vamos a tomar una dirección que nos pueda ayudar a esto. Sí, en esta parte, igual retomando esta participación y la anterior, pues por eso nosotros estamos apostando y creemos importante el empezar a promover esta educación, ¿no? Una educación psicoemocional que atienda todas estas partes para empezarlo a normalizar, y entonces que yo no tenga pena cuando quiera ir al psicólogo, cuando necesite ayuda, de acercarme, ¿no?
Ok, entonces vamos a pasar a la siguiente A la persona. siguiente participación. Ok, entonces ahora le vamos a dar voz a Verónica Bucio Solís. Verónica, te vamos a reactivar tu audio. Listo. Sí, muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, Buenas te tardes. escuchamos. Ok, gracias. Bueno, primero, gracias por todo esto que nos comparten. Se me hace muy interesante. Y quería hacerles también una pregunta relacionada con lo que estaban hablando sobre la ansiedad. Em, He encontrado, bueno, en Facebook o así en algunos Instagram, por ejemplo, la relación también que tiene la ansiedad con el género, sobre todo con las mujeres, ¿no? Esta presión social que es de, por ejemplo, ahorita con la pandemia, ¿no? De estar con el trabajo, la presión de cuidar a los hijos y las hijas, más cuídate a ti misma, ¿no? O sea, todo este bombardeo de... Y entonces he estado encontrando esta relación de ansiedad justo con el ser mujer, ¿no? Entonces no sé si ustedes sepan, bueno, algo sobre este tema o alguna bibliografía que me pudieran recomendar. Y pues muchas gracias por todo lo que nos comparten. Gracias. Sí, de hecho sí tengo bibliografía que te podría recomendar. También si gustas, anota mi correo para que, bueno, nuestro correo para que por medio de ahí te podamos pasar referencias. Y sí, es verdad, muchos de los trastornos mentales que se desarrollan, y también hablando específicamente de la ansiedad, se ven más afectados a mujeres por el rol que se tiene a nivel cultural acerca de la mujer. Justamente platicábamos o hablábamos la sesión anterior de que el rol de la mujer sigue siendo todavía, aún hoy en la actualidad, en muchos lugares como la ama de casa, que si además trabaja, pues entonces está haciendo doble trabajo, porque entonces tienes el trabajo como ama de casa, tienes el trabajo como de tu trabajo como tal, y aparte tienes toda la parte de realizar los deberes, ahora con los niños que están integrándose al Zoom, que las mamás y los papás están siendo generalmente los que están siendo básicamente los nuevos profesores, ¿no? Entonces es todo este tiempo y toda esta saturación que tienen las mujeres hacia esta situación que también provoca que se generen este tipo de situaciones. El INEGI justamente realizó una encuesta donde le preguntaba a hombres y a mujeres cuál era, que si ellos realizaban actividades en su casa que fueran relacionadas con trabajos no remunerados, porque todo esto recordemos también que es un trabajo no remunerado. Les preguntaba que si tanto hombres como mujeres si realizaban actividades de trabajo no remunerado. Ambos respondieron que sí. En las mujeres estaba un 94% y en los hombres era un 96%. Entonces tú dices, pues vamos igual, ¿no? Pero entonces la siguiente pregunta fue, ¿cuánto es el tiempo que tú le dedicas a estas actividades? Y justamente en este estudio salió que las mujeres mexicanas dedican básicamente el triple de tiempo en promedio de lo que le dedica un hombre. Y también todo esto tiene que ver, y para poder, es justificación importante de la manera en la que se desarrollan estos trastornos, y también es una parte muy importante de revisar y de justo no invisibilizar, ¿no? Tener conciencia de esta parte de en las labores del hogar, que no estamos hablando de yo le ayudo a mi esposa o yo le ayudo a mi mamá a realizar estas actividades que son del hogar, porque ayudar implica que es la responsabilidad de la otra persona, pero que yo le estoy ayudando. Entonces, es más bien, yo tengo mis deberes asignados, como ella tiene sus deberes asignados, como cada quien tiene sus deberes asignados, empezar a resignificar este tipo de cuestiones. Pero entonces, si quieres más bibliografía acerca del tema, también ahí a través de nuestros correos, mándame un correíto y quien esté interesado también, ahí les mando la información. Y para concluir esta parte también es importante lo que mencionas, ¿no? Para que yo tenga una salud psicológica también tengo que contemplar la distribución de los tiempos. De hecho, también hay propuestas donde
se realizan tablas con el tiempo específico a lo mejor que yo le tendría que dedicar a una actividad de trabajo, una actividad de estudio, de hacer el quehacer, de ejercicio. Y para cada uno tienen que ser tiempos proporcionales, porque ya estar rebasando esos tiempos, pues también va a generar el conflicto. Y lo que decía Alma, ¿no? Pues está la carga hacia la mujer por todo el rol que tiene que desempeñar. Se juntan, pareciera que se juntan más estas actividades y son factores que vienen desde la infancia también, porque se han hecho estudios donde se revela que las personas que presentan más episodios de ansiedad ya cuando son adultos es porque en su infancia empezó la construcción de esa ansiedad, desde las formas en cómo actuaban ante ciertas desequilibrios que había ante ciertas crisis. Ok, vamos a dar voz a la siguiente persona. Ujú. Entonces, ahora sigue Verónica Bucio. Te vamos a activar tu audio. No, gracias, yo ya pasé. Ah, ok, gracias. Ok, ahora vamos a hablar con María de la Luz Olivares. Te vamos a reactivar tu audio. Sí, ¿Listo? hola. Sí, te escuchamos. Sí, gracias. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias por la información. Indiscutiblemente aprendo mucho cada sesión, cada curso es muy valioso. De verdad, es un gran tesoro lo que hacen ustedes de la mano con el museo. Sobre todo en estos momentos, ¿no? Insisto, yo lo he dicho varias veces, el superar, el poderme mantener a salvo, parte de mantener mi cordura, porque yo siento que luego no estoy tan cuerda, es el hecho de estar en estos cursos y me es muy terapéutico, de verdad, me siento bien de participar. Sin embargo, qué bueno que tengo dudas, ¿verdad? Pues significa que estoy aprendiendo. Quisiera yo entender un poco más ahora sí, de qué hacer un poco conmigo. Yo he estado en terapia, como preguntaban hace un momento, sí he estado en terapia. De hecho, ahora en mayo y junio estuve con apoyo, acompañamiento para superar este duelo de COVID. Sin embargo, bueno, a mantenerse la situación de quedarme resguardada, estar en casa, tengo un año sin salir a la calle, tengo miedo de salir a la calle. Es algo que yo sí quisiera entender o cómo, a quién le pido ayuda, porque sí estoy con este asunto de que ya seguramente pronto me van a vacunar y no sé cómo voy a hacer para salir a la calle, tengo miedo. Entonces, y esa angustia, y además de que todo esto que estabas diciendo de que no como, a veces sí, a veces no. Tengo los horarios del sueño completamente alterados. Gracias a mis mascotas estoy más o menos con ciclos porque me paro a darles de comer y ellos me regulan, me dejo regular por sus horarios, ¿no? Sin embargo, yo como persona tengo serias dificultades para concentrarme incluso, ¿no? O sea, no me concentro en lo que hago y me tardo horas haciendo una sola actividad. Entonces, estoy consciente que sí has dado algunos lugares, recomendaciones, pero el conflicto que yo tengo en esto es que de repente es como muy feliciológico el asunto, ¿no? Entonces, esa es lo que yo quería compartir. A lo mejor lo entiendo más en la siguiente sesión y la siguiente, pero pues por ahí dejo lo que siento en este momento. Muchísimas gracias por escuchar. Ok, Muchas gracias. gracias a ti por compartir la experiencia y es algo muy importante lo que mencionas, justamente lo que estás viviendo. Hay una teoría que propone lo que le llaman el síndrome de la cabaña, que quiere decir que ante ciertas crisis o eventos como lo es esta situación de la pandemia, ya tengo miedo, me causa un gran temor, una gran ansiedad el yo reincorporarme otra vez al exterior. Y entonces, aunque a lo mejor haya pasado esta situación, no lo quiero hacer porque ese miedo y esa angustia siguen presentes en mí. Entonces, pues esto se tiene que seguir tratando con atención psicológica.
porque a través del tratamiento y del estudio que la entrevista que el profesional haga va a determinar por qué esa ansiedad o ese miedo se siguen manteniendo. Obviamente por la situación de la pandemia, enfermarme, a que me complique, sí, pero ¿qué otras herramientas me puede dar? Y eso es un proceso también individual. Entonces, seguir con este proceso psicológico, igual si te interesara, las instituciones que nosotros les brindamos son a nivel, son gratuitas, perdón, pero también conocemos instituciones que, pues que son muy, muy buenas, los profesionales que trabajan ahí en cuestión ya particular, que a lo mejor pudieran ayudar, porque también una de las cosas importantes cuando yo acudo al psicólogo es también que yo tengo derecho cuando acudo a un psicólogo a que me explique también la forma en cómo trabaja, qué es lo que yo puedo esperar con esa persona. También tengo derecho al profesional con el que asista a pedirle su cédula, porque es importante saber que realmente esa persona está preparada. También me puede decir si tiene alguna especialización o no, y ya ahí yo voy a ir valorando si realmente es un profesional que me pueda ayudar y la manera en que va a trabajar, pues también es algo con lo que yo me voy a sentir cómoda, porque eso es una parte importante y principal. Si yo voy a un psicólogo y me dice que haga ciertas cosas, pero pues yo no las quiero hacer, tampoco me voy a sentir a gusto, o va a haber cosas que no me sirven. Entonces, también es importante y también es un derecho de cada uno que tenemos, que si yo le pido al profesional que me enseñe o que me explique cómo lo maneja, qué esperar, su forma de trabajo, pues él me lo haga saber y es una explicación que me tiene que dar. Entonces, yo aquí lo que recomiendo por tu caso en particular, que sí me acuerdo de ti, creo que estuviste en el curso de duelo, pues ya la situación de ansiedad y de miedo que estás presentando, pues ya es un nivel muy alto, muy elevado. Entonces, en el diagnóstico que te haga el profesional con el que te trates, pues él va a saber las cuestiones particulares y específicas, las herramientas que te van a estar ayudando. Pero esto que presenta sí es, pues hay incluso toda una teoría sobre esto que les decía, es el síndrome de la cabaña, pero se tiene que tratar individual y específicamente con cada uno. Entonces, esperemos que las siguientes 2 sesiones donde ya vamos a dar algunas herramientas y técnicas, pues igual las puedas implementar y te sirvan. Aún así, pues estas herramientas que les proporcionemos no es como la solución a todo, ¿no? Sí nos van a servir en parte para sentirnos a lo mejor un poco más relajados, menos tensionados, pero es importante seguir atendiendo esa parte con el profesional y pues ya el psicólogo determinará si ya es necesario o no el apoyo de un psiquiatra. Él es el que debe decir si sí o no y ya canaliza también con este especialista. Ok, vamos a darle la participación a alguien más. Les pedimos que si pueden intenten ser breves para que podamos escuchar a más personas, porque tenemos que terminar básicamente 10 minutos antes de las 7. Entonces ahora le voy a dar voz a Yolanda Mendoza. Hola, buenas tardes. Hola Yolanda, buenas tardes. Pues mi primer punto o de pregunta es que en su diapositiva donde pusieron la salud mental, venían como un cuadrante donde venía que es física, mental, social y espiritual. Entonces a mí me llama mucho la atención ver esa parte de lo espiritual, porque la OMS no lo incluye en su concepto. Entonces yo quisiera saber si tienen alguna bibliografía donde ya venga como el argumento de la parte espiritual. Y mi pregunta la hago porque yo doy clases relacionadas con la prevención de accidentes y enfermedades, y cuando toco este punto como que a los jóvenes sobre todo les genera ruido considerar que la parte espiritual pueda generar un bienestar. Y la otra parte que me gustaría compartir es que yo tengo un diagnóstico de ansiedad generalizada y y en este periodo de confinamiento lo quise compartir por la compañera que comentó lo de la ansiedad.
Yo también tenía miedo de salir, pero yo sí estoy con el apoyo de un medicamento para la ansiedad y también cuento con el apoyo de un consultor para manejo de emociones. Y entonces, pues gracias a eso, sí, ya tuve el valor de salir a la calle y quería compartir eso. Muchas gracias. Sí, gracias por esta aportación que haces y precisamente eso que mencionas del ya usar el medicamento, pues la platicábamos, ¿no? Sí es importante en situaciones donde la propia terapia psicológica rebasa más bien el problema a lo que yo pueda llegar con la terapia psicológica, pero el encargado de mandar estos medicamentos pues va a ser el psiquiatra y en conjunto con el psicólogo pues la otra parte. Entonces ya el uso de ansiolíticos para situaciones más elevadas de ansiedad pues sí va a ser necesario, pero los profesionales son los que van a indicar las dosis y cuál es el medicamento correcto para cada persona, porque también tienen que evaluar eso. Y la parte que mencionábamos de espiritual, también depende mucho la perspectiva psicológica con la que se esté manejando, trabajando. Hay teorías en la psicología que no contemplan esta parte espiritual que creo que en el concepto tradicionalista, donde únicamente se toma en cuenta, se sigue tomando en cuenta como una relación lineal, ¿no? Hay un estímulo que me causa cierta conducta, cierto efecto y así reacciona ella. En la mayoría, no en la mayoría, más bien depende mucho en qué tradición psicológica yo vaya a manejar, con la que yo vaya a estar respondiendo o me vaya a estar tratando, que van a concebir esa cuestión espiritual o no. Yo te podría hablar, o hay una perspectiva psicológica que se llama psicología corporal, que sí incluye esta cuestión espiritual y le da una importancia, porque también lo hace parte de esta visión multidimensional de la que platicábamos, donde también es importante esa parte. Entonces, si gustas, nos mandas un correo y ahí te compartimos bibliografía que podría estar tomando en cuenta este aspecto espiritual. Ok, ahora vamos a darle participación a Elena. Elena, vamos a reactivar tu audio. Hola, Listo, ¿qué Elena. tal? Muy buenas noches, mi nombre es Elena. Bueno, pues, a diferencia de las otras compañeritas, bueno, yo sí no he dejado de trabajar. Y, pues, al principio de la pandemia, pues, nos enfrentamos a que alguien de la familia se contagió y yo la verdad es que me llené de muchísimo miedo. Realmente no me preocupaba en ese momento que yo me contagiara, no me preocupaba contagiar a mi familia, a las personas cercanas a mí. Y bueno, a lo largo de estos meses hemos tenido pérdidas familiares, dos familiares en específico por COVID, otro familiar que también falleció, pero no, yo siento que además esta enfermedad, esta pandemia, además de robarte la tranquilidad y de tenerte en esta constante, pues en este constante estrés, en este constante temor, también te roba la capacidad de despedirte de seres queridos y además de dar la contención, ¿no? De tener la contención, de estar cerca de tu familia, porque, perdón por la expresión, pero yo al menos lo viví así con mi familia, hace que te cagues de miedo, porque no sabes quién es el que va a seguir. Bueno, es eso, gracias. No, muchas gracias a ti, Elena. Vamos a cerrar con esta participación y igual, si tienen como más dudas o más comentarios a través de nuestros correos, ustedes pueden escribirnos y ahí les respondemos. Pero muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Tienes razón, están habiendo muchas pérdidas y se están viviendo duelos de múltiples maneras. Empezamos desde los duelos de la forma en la que nosotros conocíamos, incluso de relacionarnos, que tuvo que cambiar completamente, ¿no? Y
e incluso una forma de poder nosotros liberar nuestras emociones, como tú lo comentas, es a través de todos los rituales que teníamos, de toda esta parte del entierro, de la parte de los rosarios. Para los mexicanos esta parte es súper importante. Los mexicanos tenemos una estrecha relación con la muerte. Entonces, el tener que adaptarnos a estos cambios en cuanto a la forma de relacionarnos y en cuanto a que pensamos que ni siquiera podemos velar a nuestros muertos o sufrir a nuestros muertos como podíamos, es muy difícil porque es muy difícil de asimilar todo esto que está pasando con nosotros y a nuestro alrededor y las situaciones que implica esto a nivel familiar. Entonces, aquí también lamentablemente lo que se puede hacer únicamente es adaptarlo a la situación que nosotros estamos viviendo actualmente. Sí, probablemente no se puedan tener los rituales como antes, no se puedan hacer los rosarios con muchísimas personas y esta parte de los rezos que nos permitían a todos poder liberar nuestras emociones y nuestros sentimientos y el dolor, pero también se puede hacer de otras formas y justamente esta etapa del confinamiento está sacando nuevas formas de hacer rituales, de velar a las personas que son importantes para nosotros, darles el tributo que nosotros creemos el necesario, el adecuado, ¿no? Entonces estas formas se refieren desde puede que ya no tengamos esta cuestión de manera presencial, pero aún así se pueden hacer este tipo de cosas. Justamente hace poquito hubo una situación donde, hablemos de una situación donde una familia falleció alguien importante, la hermana, y entonces por no contagiar muchas personas, pues entonces decidimos no acercarnos a este lugar donde falleció la persona por COVID, pero entonces eso crea en ti también culpabilidad, ¿no? Lo que se puede hacer o lo que se hizo de este lado fue hacer un ritual propio, un ritual desde casa, donde con una foto se puso una vela y estas actividades de rezarle, de brindarle honor, se siguieron haciendo, pero de manera personal. Entonces también es esta manera en la que vamos modificando la forma en la que se está haciendo. También, por ejemplo, se puede hacer, se ha visto últimamente en reuniones de Zoom, donde las personas se reúnen y a través de estas reuniones de Zoom, los que tienen la oportunidad, se unen y está un padre y entonces a través de aquí se hacen los rezos y las oraciones y son básicamente también formas a las que uno se tiene que adaptar o son las opciones más bien que hay en este momento para que nosotros podamos realizar nuestros ritos. Y ya con esta parte concluiríamos esta sesión 2. Les dejamos igual, si pudieran tomar una captura, si no la alcanzan a tomar, nos escriben a los correos de las instituciones que dan el servicio gratuito. Y aquí algunas recomendaciones: cada lunes hay conferencias en esa página de Facebook que aluden a toda esta parte psicológica, y la guía, link de la guía que les mencionaba, igual si no la alcanzan a copiar, pues nos escriben un correo y los esperamos en la próxima sesión, donde iniciaremos ya brindando y explicando las herramientas que podrían ustedes utilizar para atender esta parte de la salud mental. Y pues eso sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias a ambas y nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Altair.